Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Esperemos que estén todos bien. Por suerte, muchos de ustedes, como yo, pinchados, porque ya nos dieron fecha la mayoría para recibir nuestra primera dosis de vacuna. Así que, por lo menos, esta etapa parece que finalmente se puso en marcha y en una cuestión de un par de meses vamos a estar con nuestra inmunidad lo más completa posible vistas las circunstancias. Así que esa es una buena noticia y junto con el tiempo que se mantiene todavía agradable, bueno, nos hace eh, encarar este otoño con, con esperanza por lo menos de que pronto lleguen mejores tiempos. Bueno, espero que todos los amigos que están pasando o que han pasado por un tema de COVID lo estén superando convenientemente y, y a todos ellos y a sus familiares un beso grande y mucha fuerza desde aquí para que se solucionen pronto esas etapas. Eh, Vamos a retomar lo que andábamos viendo en las últimas semanas. Hemos estado yendo muy despacito en esta primera etapa, eh, que como verán, más que certezas, lo que nos deja es un mar de dudas y un mar de preguntas, a lo cual no estábamos acostumbrados, por lo menos los que somos cristianos, porque normalmente de estas etapas teníamos muy poco conocimiento y la idea de que, en fin, de que las cosas habían sido muy claras y muy sencillas y que, bueno, había pasado lo que había pasado y que a partir de ahí teníamos claro en qué consistía las bases de la religión cristiana y demás historias. Claro que cuando uno va a la historia no religiosa, sino a la historia convencional, uno comienza a encontrar que debajo de cada piedra hay muchos cangrejos con respecto a esto como a tantas otras cosas. Así que nuestra intención es simplemente mostrar algunos de esos cangrejos para que sepamos que están ahí. Habíamos estado viendo despacito, bueno, de la mano de Johnson, cómo aparecía la figura de Juan el Bautista haciéndonos la presentación y la entrada en la historia de Jesús de Nazaret. Eh, Luego habíamos visto cuán poco podemos saber de la vida real de estos dos personajes tan importantes para el cristianismo, dado que no tenemos fuentes históricas o escritos que nos digan algo de las etapas humanas, llamémosle, de estos dos personajes tan importantes. Solamente tenemos a través del Nuevo Testamento algunos datos que sirven meramente de introducción al personaje y luego tenemos los acontecimientos normales en los cuales se centran los evangelios canónicos. Vimos también a partir de estas dos primeras figuras fundacionales del cristianismo la introducción en escena de Pablo, la importancia que Pablo implica para el cristianismo, pero como también en los escritos de Pablo, que son los más tempranos que nosotros tenemos, los primeros escritos que han llegado hasta nosotros, que son los del año 50, 51 aproximadamente, que son de la mano de Pablo, como a Pablo en realidad deja un poco de lado la figura del Jesús histórico para centrarse en el Jesús religioso, en el Jesús hijo de Dios, que ha venido al mundo para sufrir por la humanidad y redimirla en su propia muerte. Tal vez Pablo, porque ya le resultaba muy difícil el llegar al conocimiento real de la vida del Jesús hombre, o tal vez porque no le interesaba esa vida, lo que le interesaba a él era la labor misionera de Jesús y lo que Jesús había dejado planteado para la humanidad. Bueno, tal vez por alguna de esas razones o por alguna otra que no conozcamos, realmente Pablo no nos dice casi nada de Jesús el hombre, simplemente remite que era judío, que era de descendencia davídica, que pasó por los acontecimientos de esa semana de Pascua tan particular y que luego de ser
condenado, muerto, sepultado, resucita al tercer día y durante 40 días se presenta a varias personas para dejar su mensaje final antes de ascender a los cielos. Eso es todo lo que Pablo nos dice, y en ese hecho de ese periodo de 40 días posteriores a la resurrección de Jesús, él centra su apostolado, dado que es en ese tiempo cuando Jesús se le aparece y lo trae al seno de su misión para difundir la buena nueva, el Evangelio, a los gentiles. Obviamente también vimos que Johnson nos contaba que lo único que podemos tener cierto de toda esta etapa es la existencia real de Jesús, porque la tenemos corroborada también por fuentes no cristianas, por documentos que provienen de los historiadores o cronistas romanos que nos dejan constancia de la existencia de un personaje de este nombre que en Judea, en la Judea romana de ese tiempo, realiza su labor evangelizadora y luego es ajusticiado y muerto, como todos sabemos. O sea que hasta acá nuestra ignorancia es bastante importante. Nuestra ignorancia en el sentido histórico, ¿verdad? Siempre dejemos los temas de la fe aparte. Por la fe nosotros podemos saber o creer saber una cantidad de cosas, pero en realidad a nivel histórico lo que hay es más bien muchos interrogantes, muchos vacíos y muy poca documentación fehaciente que nos permita establecer bases reales y sólidas desde el punto de vista histórico. Ahora nos vamos a encontrar, si el problema era poco, nos vamos a encontrar ahora con los evangelios. Y los evangelios, para desgracia de todos nosotros, no nos van a arrojar mucha mayor luz y nos van a agregar una gran cantidad también de incertidumbres y de preguntas que a partir de su surgimiento han estado planteadas en el mundo de los eruditos que analizan los temas religiosos o los temas bíblicos en profundidad. Vamos a introducirnos entonces en los evangelios. Primero vamos a hacer una pequeña lectura de lo que dice Johnson y luego vamos a complementar algún tema con relación a esto. Todos sabemos que los hechos históricos que acarrean la muerte de Jesús ocurren alrededor del 30 al 33 de nuestra era, y luego nosotros tenemos un periodo donde el cual todavía tenemos testigos presenciales de todos estos acontecimientos. Está el grupo de los propios apóstoles y de los discípulos de Jesús que fueron testigos de estos acontecimientos, y una cantidad de gente que seguramente presenció estos hechos. Pero nosotros sabemos que a partir del 30, 40 años después de estos acontecimientos van desapareciendo paulatinamente los testigos oculares de estos hechos y va planteándose para el cristianismo una situación nueva. A eso me voy a referir siguiendo la lectura de Johnson. Johnson nos dice: en la década de los 60, es decir, pasados ya unos 30 años de desaparecido Jesús, la desaparición progresiva de la primera generación de cristianos, los testigos oculares reales, seguida por la persecución y la guerra, se refiere acá a la guerra que va a culminar en el 71, a la guerra con los romanos, que va a culminar en el 71 con la toma de Jerusalén y la destrucción del templo, ¿verdad? Así que bueno, o sea que esta desaparición de los testigos, seguida de la persecución y de la guerra, que provocó la dispersión del círculo de Jerusalén. La guerra obviamente provocó que los discípulos y apóstoles que seguían a Jesús se dispersaran, como aconteció con una gran cantidad de grupos judíos que ante el hecho de la guerra y luego la debacle de Jerusalén se dispersaron por otros territorios, ¿verdad? Así que todo esto aportó un incentivo urgente al registro de las enseñanzas de Jesús en una forma que fuese imperecedera. Obviamente que mientras existieron los primeros testigos, las versiones que había de lo acontecido eran versiones orales. Lo que existía era una tradición oral que se transmitía de boca en boca y que de alguna manera se iba
expandiendo a medida que esta nueva secta iba teniendo nuevos prosélitos. Pero obviamente, una vez que ya nos acercamos a la desaparición de la Jerusalén o del templo físico y a la dispersión de todas las comunidades judías, entre ellas la judeocristiana, acá va a aparecer la necesidad de que muchas de las cosas que se conocían oralmente se sustentaran por escrito. Si ustedes recuerdan, cuando vimos judaísmo, esto aconteció lo mismo con la religión judía. Es cuando, una vez destruido, recuerden, destruido el templo, nosotros nos encontramos con la escuela de Jamnia, unos 60, 70 años después, que son los que empiezan a poner por escrito todas las tradiciones interpretativas judías, y que a partir de ahí van a ser el núcleo a través del cual se crea el nuevo judaísmo rabínico, ¿verdad? Todos los escritos, los dichos, las discusiones legales sobre la ley y su aplicación y todo lo demás van a responder a este mismo problema, dado que las comunidades judías, entre ellas la judía cristiana, van a estar dispersas en muchos lugares. Ya no está la centralidad del templo y de su sacerdocio y de sus doctores para explicar la correcta interpretación y aplicación de la ley, y por lo tanto los judíos de Jamnia se ven en la necesidad de consignar por escrito estas cosas para que haya una interpretación única que pueda nuclear a las diversas comunidades de la diáspora judía. De alguna manera lo mismo perciben los judeos cristianos, es decir, que la dispersión de sus comunidades va a ser necesario que muchas cosas que se transmitían oralmente porque estaban todos en Jerusalén y en sus proximidades ya no se puede hacer, y por lo tanto vamos a tener comunidades judeocristianas en una gran cantidad de ciudades, y por lo tanto era necesario que sobre todo los nuevos acólitos, las nuevas personas que se acercaban para integrarse a estas comunidades, tuvieran una documentación escrita en la cual aprender qué era eso, de qué se trataba esta propuesta judeocristiana, o de qué se trataba la propuesta judía ortodoxa que van a desarrollar en Jamnia, ¿verdad? O sea que es el mismo tema que nosotros vimos hace un par de años cuando analizamos la historia del judaísmo. Así que, pues, todos se vieron necesitados de consignar por escrito cosas que hasta entonces valían en su transmisión oral, pero que ya desaparecida la centralidad del Templo de Jerusalén y puesto en jaque Jerusalén, hasta luego su destrucción definitiva, hacía imposible. Continúa Johnson diciéndonos, Marcos, y acá nos vamos a encontrar otro tema, que cada uno de los evangelistas responde a una tradición cristiana diferente. Entonces nos dice Marcos, perteneciente al círculo de Pedro, es decir, que Marcos era un integrante del círculo de Pedro. Así que Marcos, perteneciente al círculo de Pedro, fue el primero que creó el Evangelio como forma literaria. De una observación de Papías deducimos que hacia el final de su vida acompañó a Pedro en una misión, en la que ofreció la traducción simultánea al griego coloquial de los sermones en arameo de Pedro. Su Evangelio, escrito poco después de la muerte de Pedro, es un esfuerzo importante, encaminado a ordenar y a racionalizar una serie de elementos difíciles en una narración cronológica que une los acontecimientos con la teología y que armoniza los dos con los escritos proféticos. Recuerden que para la tradición judía siempre los acontecimientos del presente adquirían valor cuando se les relacionaba con los relatos proféticos, ¿verdad? El presente adquiría valor y consistencia de verdad cuando era posible entroncarlos con la tradición profética anterior. Y acá no se olviden que para el cristianismo, seguimos todavía en el ámbito judeocristiano, y por lo tanto, para los evangelistas también es importante anclar su versión de la verdad en los antiguos profetas judíos. Son muy importantes, nos dice Johnson, los ecos de las tradiciones orales en esta materia y las pautas de la narración popular. Es cierto que al presentar su material en forma escrita,
Marcos tuvo algunos modelos griegos y seguramente fue influenciado por la doctrina literaria de la poética de Aristóteles. De todos modos, estaba tratando de hacer algo que nunca había sido hecho antes. Por lo tanto, sus problemas no solo eran los de un escritor novato, sino también los de un teólogo aficionado, que intentaba transmitir un mensaje que era complejo para él mismo y que había recibido de Pedro, que era en verdad un hombre poco lúcido. Es decir, que tal vez aquellas enseñanzas que Pedro transmitió y que Marcos recibió eran un poco confusas, tal vez porque también la altura intelectual de Pedro no era la más adecuada para esa transmisión. Si bien Pedro fue un seguidor incondicional de Jesús, sabemos que tal vez sus dotes intelectuales no eran enormemente valiosas y por lo tanto tal vez la forma en que él transmitió el mensaje de Jesús para Marcos fue un poco complejo de comprender. De ahí entonces que a menudo Marcos no intente resolver los problemas de comprensión y se remita al empleo constante de una motivación de secreto. Es decir, destaca que los apóstoles y los discípulos no siempre comprendían lo que Jesús intentaba hacer. Da a entender que el significado pleno de su persona y de su mensaje no fue comprendido durante su ministerio, aunque algunos adeptos asimilaron más que otros, y que en efecto no toda la enseñanza de Jesús estaba destinada al gran público. Se ha dicho del Evangelio de Marcos que es un libro de epifanías secretas y de pantallazos misteriosos de una manifestación de la divinidad, más que una explicación coherente del fenómeno de Jesucristo. El texto fue muy modificado e interpolado durante el período más temprano, por buenas y por malas razones, y fue una fuente favorita de los heresiarcas primitivos que lo usaron para justificar sus divergencias. Paro aquí y retomo en el próximo videíto.